que don Pepe está en el pueblo, que Juan Carlos se casó, que a María la robaron y don Pedro se murió. Está subiendo Piracema, don Aníbal ya subió, con Tarrapa Mayadera y hasta Caña se llevó, que Virgilio estaba neto y en las gradas se cayó, las manos se descompuso y doña Eva lo arregló. Verdad, Cinca, no te miento, esto mismo sucedió mientras cruzaba la banda. El catrallero me contó. Converse, catrallero. Y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Después de un cierto tiempito de ausencia de programas nuevos, estamos aquí con otra Converse, catrallero. ¿Usted sabía que esta semana es Semana Santa? Hay muchos que se van a enterar con este programa pero estamos en Semana Santa y esta semana el programa vamos a hablar de eso, de Semana Santa. ¿Cómo era la Semana Santa allá en aquellos tiempos? Aquellos tiempos que yo era gurí, el tiempo de su abuelita, de su bisabuela. ¿Qué historias usted se recuerda o qué historias usted escuchó sobre la Semana Santa de aquellos tiempos? Vamos a escuchar eso en este programa. Pero antes, vamos a algo que es muy importante. Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo dice todo por amor a mí. Esto es muy importante. Usted tiene un nuevo mensaje de Dios. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profecía del libro de Isaías, escrita hace más de 600 años antes de Cristo, muestra y habla justamente el padecimiento, acerca del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Evento clave, determinante aún de la historia. Por eso es que nosotros la contamos antes de Cristo o después de Cristo. Estos hechos son tremendos porque muestra el sufrimiento, muestra la agonía, muestra el carácter de redención del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente en este tiempo, en esta semana que muchas personas le ponen bastante énfasis a la muerte del Señor Jesucristo, podemos entender un poco mejor la esencia de este sacrificio. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Y como también la Biblia dice que no dio ningún encargo ni mandamiento para que nosotros recordemos tanto así su muerte. Más al contrario, nos llama y nos motiva a que nosotros creamos en la resurrección y vivamos esa nueva vida que por causa de este sacrificio hermoso hoy podemos gozar la salvación. Todo esto que nosotros teníamos que sufrir y Él lo ha sufrido en la cruz, nosotros hoy lo podemos vivir, lo podemos gozar. Nuestra culpa ha sido pagada, nuestra iniquidad ha sido cancelada gracias a este sacrificio. Y ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda hacer? Vivir justamente en ese llamado a la santidad. La santidad no entendida solamente como el no hacer nada malo, sino la santidad entendida como que somos escogidos, somos apartados. Ya no somos del montón, ya no somos comunes, sino somos algo escogido, apartado, santificado para poder servirle, para poder adorarle, para poder amarlo con todo nuestro corazón. Por esa obra tan hermosa que Él ha hecho. Por eso este día quiero animarte a que puedas entender de una forma diferente, no solamente como el hecho de una semana, no solamente como una vez al año que recordamos
un evento tan insólito a través de películas, de peregrinaciones y demás, sino que sea algo constante, que sea una conciencia tan clara de lo que Dios ha hecho y lo que hoy día podemos vivir gracias a ese sacrificio. Hoy día tú te puedes tener la salvación, hoy día tú puedes recibir la bendición solamente creyendo en Él y viviendo día a día lo que Dios nos ha dado, la bendición, la gracia y la misericordia. Así que Dios te bendiga y que no sea solamente esta semana, sino que sea un año lleno de Dios viviendo en la santidad a la cual Él nos ha llamado. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar. El ambiente que se vivía en la Semana Santa hace muchos años atrás era muy distinto al de ahora, porque hoy en día, bueno, se tiene de la mitad de los jueves, o sea, pasado el mediodía de los jueves hacia el viernes, y bueno, sábado ya es casi un día normal. Pero antiguamente no era así. Les voy a contar que antiguamente la Semana Santa era de domingo a domingo prácticamente, ¿no? Prácticamente terminaba sábado a medianoche, pero habían algunos rituales, había algunas costumbres. Pero esas historias las vamos a escuchar, obviamente, de aquellos que vivieron esos tiempos. De esa gente que ya tiene algunos añitos encima, que lo vivió cuando eran niños, que recuerdan las costumbres como le contaban sus padres o cómo lo vivieron. Así que también en esta semana, en esta conversa que trajeron, lo dicen ellos. En realidad la Semana Santa tenía mucha unción religiosa. La gente se preparaba con antelación para recibir todo este testimonio de fe católica. Y que yo conozca desde niño, por ejemplo, en Cobija, se consustanciaba con todos los actos, con todos los ritos. La iglesia era el epicentro de todas las actividades. Desde que amanecía hasta el otro día había gente en la iglesia, orando, visitando, charlando, intercambiando ideas. Porque la iglesia, o sea, el templo, mejor dicho, no la iglesia, el templo sirve para todo eso. Como decía un escritor cruceño, el padre Jerique, a la iglesia no solamente es necesario ir a rezar, hay que ir a compartir la emoción de estar en un templo. Y en Cobija, los niños estábamos, y los jóvenes, y por supuesto los mayores, estaban contritos a todos los actos. Y cuando llegaba la Semana Santa y los días más prominentes, los días de más respeto, había la policía que impedía que inclusive aquí abajo, donde hoy día es todo un barrio, había unos pozos. No se permitía que nadie lavase nada, que nadie fuera a los pozos de don Nicolás Giorgio. La policía impedía que hayan actos así de fiestas, que no hayan borracheras y que los niños también se comporten bien. Transmitir las costumbres del tiempo de mi madre, ¿no? Mi madre, una semana antes de Semana Santa, ella tenía todo cortado, todo preparado, porque esos días no se podía coger un cuchillo, no se podía bañar, no se barría, no se escuchaba música, no se hablaban palabras, malas palabras, todo era un silencio total y uno tenía que cumplirlo. Inclusive hay tradiciones de las personas que vivían en las barracas, que muchas veces la esposa le decía a la esposa que no vaya a trabajar. Sin embargo, él insistía y se iba a trabajar. Una vez dice de que él tenía que ir a sacar leche de la vaca y su esposa le dice, no vaya, hoy es Jueves Santo,
no se tiene que hacer nada. Y él se fue y cuando llegó a sacar la leche, dice que en vez de leche salió sangre. Y él quedó completamente descontrolado, pidió perdón y nunca más en su vida, en Semana Santa, él hizo nada. Cuando yo era peladito me recuerdo que mi abuela me decía, no, en Semana Santa no se hace estas cosas, no se hace lo otro. Y una de las cosas que no se hacía era que le daban huasca a los peladitos porque, no sé, la creencia era así, ¿no? Entonces yo me hacía mis fechorías y los pelados del barrio también hacían sus travesuras y sabían que esa semana ellos no llevaban huasca, pero algunas de nuestras madres, pues nuestras abuelas sobre todo, las guardaban toditas para el lunes después de Semana Santa y ahí nos caía la... Pero era así la historia, ¿no? Recuerdo que mi abuela me decía, escucha país, me decía, no, ni los pajaritos están haciendo bulla. Y la verdad que era un silencio, así se escuchaba todo, un silencio así en todo el pueblo, parecía que nadie hacía nada de verdad. La gente, por increíble que parezca, ni se bañaba, ¿no? Así lo estamos escuchando, cómo van contando. Y vamos a seguir escuchando las historias. Antiguamente llegaron los portugueses, los sirios libaneses, japoneses, entonces todos tenían su costumbre distinta, pues, ¿no? Para la Semana Santa todos celebraban diferente, ¿no? Y algunos, mi padre celebrábamos en mi casa, el único día que no comíamos carne era el viernes, pero todo el tiempo participábamos en los rituales de la iglesia, toda la semana con mi padre. Mi padre era muy católico, era una de las personas que iba y se hacía notar para lavar los pies. También comíamos, mi madre hacía un somó, un mucunzado, un pan de arroz, teníamos hornos en la casa antiguamente. Y esas tradiciones a veces son diferentes, ¿no? Pero a veces imitamos a las personas del Beni, que el somó, el somó más que todo es de por allá, ¿no? El mucunzado es brasilero y ya lo adoptamos en Pando. Y acá todo el mundo celebraba en su casa. Lo más tradicional del pescadito, que uno iba a pescar, a buscarse un caracito por ahí, un curicho, un arroyo, ¿no? Para poder pasar con su frijolito, o si no, su sardina, ¿no? Venir muchos años atrás, cuando mi abuela contaba de que antiguamente hacían 40 días de ayuno, o sea, comían una vez a la semana una vez al día, y después se ponían una hoja de naranja a la boca. Esa era la costumbre antiguamente. Pero que yo recuerde de mis 6 años, ¿no? Hacían el pan de arroz, las empanadas, hacían rosca de maíz y hacían el famoso mucunzá. Era eso que nos daban durante toda la semana. No solamente voy a hablar de la Semana Santa y las tradiciones, porque las tradiciones hay que respetarlas, porque son parte de nuestra historia. Infelizmente, cada día que pasa, el modernismo ya no está guardando esas tradiciones. Yo recuerdo que para Semana Santa hacían un muñeco que se llamaba Judas y lo colgaban, ¿no? Y le tiraban tiros, cohetes, todas esas cosas. Y después lo botaban arriba en un callapo, ¿no? Ya eso no existe. Para San Juan, igual, de mañanita, con su tutuma, con su bañador, se iban a las casas y le echaban agua a los vecinos, ¿no? Esas son tradiciones y son parte de la historia y debemos respetarlas, ¿no? Y compartirlas y no permitir que se pierdan esas tradiciones. Nada más. Así es, no se podía castigar a nadie, no se los podía ni siquiera retear. Era algo sumamente sagrado, era un respeto pero máximo hacia nuestro Padre Celestial, ¿no? Y no era solamente jueves y viernes, ¿no? No, por eso le digo, toda la Semana Santa, o sea, desde el día
de Domingo de Ramos. Y eso, como le digo, los 40 días que nuestro Señor fue tentado, es donde nosotros tenemos que tener ese cambio en nuestra vida, ¿no? Las lavanderas tampoco salían a refregar su ropa, porque decía que habían cuentos, habían historias. Así es, ellos si venían a lavar su ropa, dice que refregaban a nuestro Padre Celestial. Muchas cosas se dejaba de hacer porque era como estar haciendo daño a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todas esas cosas se cumplían. Yo, como te digo, mi madre ha muerto de 97 años, yo me acuerdo de mis 7, 8 años, todas esas tradiciones aún las cumplíamos en ese tiempo. Nada de carne, ¿entiendes? O sea, el asunto acá es que sobre la creencia de Dios era muy fuerte y había un gran temor y un gran amor por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Hoy en día, desgraciadamente, esos valores se están perdiendo. Los padres ya no hablan con los hijos no hablan entre hermanos, o sea, tantos valores que se están perdiendo y nos preguntamos por qué si ese muchacho es de buena familia, pero está en sus pilladas, haciendo burreras, robando motos, todas esas cosas. Exactamente, ellos no nacen ladrones, no nacen pícaros, no nacen malos. Nosotros como padres lo hacemos porque no le damos la verdadera atención, como antiguamente le dábamos la atención a Dios. Le rendíamos culto, pero de corazón, no hipócritamente. Había una tradición, antes era parte de la creencia de la gente, que en Semana Santa no se trabajaba. No, nadie iba a lavar, nadie ordeñaba, nadie hacía nada. Hacían pan de arroz, hacíamos bizcocho, hacíamos tujuré, somó para toda la semana. Se preparaban ya para toda la Semana Para Santa. toda la Semana Santa. Porque no era solo viernes y jueves. No, era toda la semana. Ya, toda la semana. Sí. Y nadie lavaba. Nadie lavaba, nadie hacía nada, todos eran sentados nomás. Y además se compartía de noche y hasta la madrugada todo el pueblo. Creo que era importante porque la fe estaba muy enraizada. Este ha sido uno de los pueblos más católicos. Primero aquí hubo el edificio, digamos, y la profesión de los masones, pero inmediatamente se construyó en 1929 y en 30 se entronizó la iglesia, el templo de la Iglesia Católica, y esto fue lo que unió en muchos aspectos a nuestro pueblo. Te comento que la Semana Santa pues es mundial. Entonces te voy a hablar algo referente a mi pueblo, las anécdotas, las tradiciones que ocurrían en mi pueblo. Yo soy veniano, Santana de Yacuma. En primer lugar, llegaba la Semana Santa y nadie se bañaba, porque había la creencia de que se bañaban con la sangre de Cristo. También una de ellas. Otra, que nadie comía carne, ¿ya? Entonces la gente, toda la gente se alistaba para la Semana Santa con horneado, bizcocho, empanadas, chimas, pan de arroz y todo eso, somó y chichas. Tal es el caso que vos llegabas a visitar a un amigo paisano y lo primero que le invitaba era una tutumada de somó o chicha con bizcocho y todo eso. Entonces no se prendía fuego, ya eran cosas sagradas. Y así como te digo, tantas cosas que se hacían por la tradición de Semana Santa. El catrayero me contó, converse catrayero. Pero esas costumbres ya no las cuentan ni las sabe mucha gente, ¿no? Ya son pocos.
morena, mi amor, bañada de sol. Por eso yo te canto, ay, pandinita de mi corazón. ¿Qué saben ustedes de esas palmeras hermosas que tenemos en todo el centro? Bueno, y ahora que ya la tenemos en toda la ciudad de Cobija, la verdad, ¿no? Lo tenemos en el Parque Piñata, lo tenemos a lo largo de la avenida, lo tenemos en los diferentes barrios. Donde vamos en Cobija tenemos una palmera. Ya es el símbolo de los cobijeños, ya es el símbolo de esta perla del Acre. Pero ¿cómo llegaron aquí a Cobija? Don Eric nos va a contar esta curiosidad aquí en Conversa Catrayer. Es mi tierra un paisaje de bello color, tiene inmensas selvas donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin par. Es mi tierra un paisaje de bello color, tiene inmensas selvas donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin par. Morena mi amor, bañada de sol, por eso yo te canto, ay, bandinita de mi corazón. Las palmeras han cumplido exactamente este mes de enero 100 años. Un centenar de años desde que fueron traídos del Jardín Botánico del Pará, de Belén del Pará. ¿Quién las trajo? Un delegado nacional, porque antes lo que hoy día son los gobernadores, antes fueron los prefectos y más anteriormente eran los delegados. Entonces se nominó un delegado nacional del territorio de Colonia en 1918, que era el coronel Adalid Tejada Fariña. ¿De dónde era? Era de Copacabana, de las orillas del lago. Era un militar que vino aquí, por supuesto, en la campaña del Acre, y que indudablemente cuando fue la primera autoridad hizo un viaje de paseo al Brasil a través de las embarcaciones que venían por el río Acre, y llegó a Belén del Pará, capital del estado del Pará, y viendo que había muchas palmeras hermosas que daban sus alas al cielo, sus hojas. Entonces visitó el Jardín Botánico y de allí adquirió los plantines. Creo que no se sabe exactamente el número de plantines, pero ha debido ser unos 50 plantines. Adquirió y se volvió con 2 semanas, indudablemente, que era lo que tardaba para volver una embarcación de allá. Y en el transcurso del viaje encomendó a un japonés, Fukumoto, que venía hacia el Acre para que las cuidara y les echara agua. Eso es lo que dicen algún historiador, no todos coinciden porque tampoco han tocado el tema. Estas palmeras al llegar aquí, estos plantines que indudablemente han debido tener unos 10, 15 centímetros, aquí fueron plantadas en la avenida que hoy día es Nicolás Suárez, desde la parte de allá de la escalinata de ida al Brasil hasta donde era la casa de don Antonio Mansur. Y luego se plantaron 8 palmeras en la plaza principal. Entonces esa plaza principal se llamaba General José Manuel Pando. Ese nombre tenía antes y se plantaron 8, 2 en cada esquina. Es interesante decir hoy día que solamente queda una de las originales. 7 han sido taladas, se han muerto, una con unos cohetazos de esas comparsas que tiraba y quemó arriba. Y de esa manera 7 son nuevas, tienen 30, 40, hasta 50 años. Y la única que ha cumplido los 100 años está ahí en esa esquina casi del templo y de la gobernación. Hay una que indudablemente van a sacar también, que ya murió, es la penúltima. Entonces las palmeras tienen una historia porque indudablemente todo mundo cuando está en otro lado recuerda sus palmeras. A las palmeras se les ha hecho poesía, se les ha hecho canciones. Y lo raro que nosotros los historiadores hemos visto, que a nuestro escudo no tiene una sola palmera. Y nos hemos preguntado, ¿y por qué? Y hemos llegado a la respuesta. Porque eran pequeñas, apenas tenían 20 años, el 38,
Y no eran prominentes, no sobresalían, ni tenían el valor histórico que hoy en día tienen. Porque de aquí han ido a Riberalta, de Riberalta han ido a Trinidad, de Trinidad tenemos palmeras de estas en Santa Cruz, que no se han desarrollado en el tamaño que aquí en la Amazonía y aquí en Cobija tienen. Hay mucho que decir de las palmeras porque son el ícono. Si de alguna manera hacemos nosotros una tarjeta postal, ahí tiene que estar la palmera, tiene que estar, su pueblo está ahí en realidad, porque son admirables y todos, y son las centinelas, y como dice un amigo poeta, Carlos Torrico, son las que nos unen con el cielo, o sea, con las nubes y con todo eso. Y la aspiración de los poetas debe ser también las palmeras. Entonces la historia de las palmeras es esa. 100 años, hay pocas ya, algunas van a ser no reemplazadas porque van a ser taladas, porque también son un riesgo cuando están junto a las casas, a los domicilios, y ellas son el ícono de pan. Por eso es que las palmeras tienen que ser sembradas en todas las avenidas, y eso es una recomendación que la Sociedad Geográfica le ha hecho al señor alcalde, de que hay una arboleda no solamente de palmeras, de palmas especiales que son palmas de aquí, amazónicas, que deben adornar toda nuestra ciudad de Cobija. Tiene sus palmeras de belleza tropical, querida tierra sin par, morena mi amor, bañada de sol. Por eso yo te canto, ay bandinita de mi corazón, brindo esta canción. Ahora, bueno, tal vez se ha disminuido, digamos, eso de inculcarle a los niños, a los jóvenes. De todas maneras, sigue viviéndose la pasión y muerte y resurrección de Jesús, que es el misterio de nuestra fe. He notado de que sigue habiendo la participación en la familia, de las familias también en nuestras celebraciones, y a pesar de que ahí es un tiempo posmoderno, digamos así, a pesar de eso se mantiene la fe, solo que tal vez un poco se ha privatizado, digamos, es decir, yo ya mantengo o celebro en Semana Santa según yo. No debería ser así porque además tenemos una celebración en común como comunidad, como familia, como iglesia, y participar, ¿no? Entonces se rescata todavía esa fe, esa gana de participar, tal vez no digamos en cantidad, pero sí yo creo que la gente que celebra la Semana Santa es más consciente de lo que va celebrando, digamos, ¿no? Bueno, también el pueblo ha crecido, ¿no? Pero también la gente, la participación ha crecido, o sea, hay ese equilibrio, digamos, ¿no? Aunque hay mucho más gente que es creyente, se debería sentir más, ¿no? Y rescatar, digamos, lo que nos ha enseñado Jesús, dar la vida simplemente por amor, desgastarse al servicio de los demás, hacer siempre el bien. Eso nos falta inculcar y vivirlo también, ¿no? Porque también vemos violencia, vemos asaltos, y entonces si es que va sucediendo esto porque nos falta seguir anunciando el bien, la buena noticia que es Jesucristo, es decir, Jesús siempre te llama a hacer el bien, ¿no es cierto? A respetar, no mentir, no robar, no matar, o sea, más bien en vez de hacer todo eso, hacer bien, rescatar la vida, defender la vida. Entonces, eso es Semana Santa también, o sea, nos enseña a servir, a respetar, a defender la vida, a darnos por los demás, a entregarnos. Entonces, ojalá que todas las familias pudieran hacerlo para que en nuestro pueblo, nuestro país, haya más alegría que sufrimiento, ¿no? Claro que sí, que esta Semana Santa sea un tiempo propicio para puedan unirse más, que haya perdón, haya reconciliación. Hay familias que a veces están peleadas, ¿no? Entonces, que esta semana sea para reconciliarse, para darse mucho amor, mucho servicio, cariño, y que el Señor de verdad le bendiga a ellos mucho para que en su familia haya paz, haya armonía, y sobre todo haya esta alegría de vivir como familia, ¿no? Que vivan unidos y que el Señor le bendiga. Con mucho placer quiero presentarles a mis pastores, Pastor Gonzalo Apaza, su esposa, la pastora Jimena. Bueno, hoy en día, cuando hablamos ya de población, de encuestas, registros, ya tenemos
una población bastante equitativa, población católica, población que es cristiana, o vamos a decir así, llamados evangélicos, diferentes nombres que le dan a quienes no son católicos. La Semana Santa, si bien es ella una festividad bastante católica, pero entiendo que muchas iglesias cristianas también celebran, otras no. Cuéntanos usted, pastor, ¿cuáles son las actividades que normalmente en la iglesia cristiana se realiza en estas fechas, como en esta semana, que es la Semana Santa? Bueno, yo te puedo hablar acerca de eclesía, ¿no? Porque de acuerdo a la región, de acuerdo al departamento, hay actividades que celebran otras iglesias. Cada iglesia tiene su forma de ver, de entender estos tiempos, esta semana, ¿no es cierto? Desde nuestro punto de vista, esta es una semana normal. Nosotros creemos que el hecho de tener una Semana Santa, de ser un recordatorio de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no es un tema de una semana, de solamente un tiempo, una época, sino es un análisis diario, es un reflexionar continuo acerca de este hecho tan maravilloso que ha marcado la historia y los tiempos, ¿no? Por esas razones que nosotros no le damos una semana, un tiempo, un día, sino creemos que todos los días deberíamos estar reflexionando, deberíamos estar metiéndonos en ese entorno, en esa concepción clara de que Jesucristo ha muerto por nosotros y lo mejor, ha resucitado por nosotros y que ahora tenemos vida eterna y que ahora podemos gozar de la salvación gracias a ese hermoso sacrificio que Él ha hecho. Este tiempo es muy importante para unir al papá, la mamá, los hijos, para que puedan salir a pasear. Bueno, en Pando generalmente en la noche salen a pasear a todos los lugares o visitar a una familia o compartir. Pero qué bonito sería que ahí en tu fe, donde tú practicas tu fe, donde crees que en este tiempo debe haber un recogimiento espiritual, puedas leer un poco la palabra de Dios con tu familia, puedas compartir acerca de lo que Jesús ha hecho en la cruz, porque justamente eso es lo que se celebra. En muchos lugares del mundo, en la fe católica especialmente, se celebra la crucifixión de Jesús y hay un recogimiento espiritual, como dicen. Entonces, ese recogimiento espiritual nosotros enseñamos que debería ser cada día con los hijos, con la esposa, pese al trabajo, al negocio, todo lo que tengas que hacer. Entonces, eso une a la familia y los hijos, al ver que están unidos los papás, y no solamente unidos, sino que se aman, lo que hacen es hacer lo mismo con su familia, con sus hijos, con los nietos, con los bisnietos y con todas las generaciones. Por eso es importante que si tú estás tan ocupado en este tiempo, si tú estás en tus negocios y viene este tiempo de feriado, tal vez con este tiempo de recogimiento espiritual, hace un pretexto de poder reunir a tu familia y compartir con ellos lo que Jesús ha hecho en la cruz, que es muy importante. Pastor, se dice mucho reconciliarse con Dios. ¿Qué, estamos peleados? ¿Cómo es el asunto? Bueno, la mayoría sí hemos estado peleados por mucho tiempo, ¿no? Hemos estado alejados de Dios. Ahora, peleados, creo que a veces hasta los mismos creyentes le echamos la culpa de muchas cosas a Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios empezamos a reconciliarnos. Es lo que dice la palabra en el libro de Corintios, ¿no? Cuando dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, por el cual les decimos a todos, vengan, reconcíliense con el Señor, vengan nuevamente a tener una relación, una comunión con Él. Y eso es una oportunidad, no solamente en esta semana, sino todo el año estamos hablando, estamos predicando, estamos animando a la gente que venga y se reconcilie con Dios, que empiece a tener una relación. La relación que se ha roto desde hace muchos años, como en muchos casos, ejemplos hay muchos, y el tuyo mismo, ¿no es cierto? Cuando en una ocasión me has dicho que hace años que no hablabas con el Señor, cuando hemos hecho una primera oración. Entonces, de esa forma creo que muchos de nosotros hace mucho tiempo que no hablábamos con Dios. Ya dejemos de ponerlo al hielo, o ya dejemos de solamente cuando estamos en alguna apretura, cuando estamos en una emergencia, recién levantar los ojos al cielo, sino es bueno hacerlo todos los días, es bueno hablar con Él. Él está atento a nuestra oración, está atento a nuestra voz, está listo para escuchar y actuar cuando nosotros se lo pidamos, ¿no?
La verdad que la Semana Santa hoy en día ya no tiene esa connotación como tenía antes. No, ya no hay esa actitud así litúrgica, vamos a decir, o la misma reverencia. Pero aún así se sigue celebrando. Lo que sí debemos realmente rescatar es que la Semana Santa, ella tiene un significado mucho más profundo del que normalmente le damos. Tiene que ser mucho más que un homenaje al Señor. La Semana Santa no puede ser solamente un homenaje a Jesús. La obra de la cruz ella ha sido tan importante para toda la humanidad que ella merece realmente ser reconocida por los hombres. Festejar la Semana Santa o celebrar la Semana Santa como un mero ritual o acontecimiento, como la batalla de Bahía, como el 23 de marzo, que han hecho toda una celebración por el 23 de marzo. La obra de la cruz es mucho más importante. La obra de la cruz, ella realmente es la solución a tantos problemas que tiene la humanidad. Por eso es que necesitamos comprender el gran sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. Que esta semana nosotros realmente podamos entender, comprender la magnitud de esa obra que la hizo Jesús. Es una obra de amor. Para los románticos no hay mejor expresión de amor que la obra que hizo Jesús. Porque siendo Dios se sacrificó por quienes encima lo atacaron, lo acusaron y lo sigue atacando, lo seguimos atacando, lo seguimos crucificando, porque cada vez que nosotros tenemos actitudes desatinadas, cada vez que nosotros tenemos procedimientos que van contra la moral, que van contra lo que es la vida correcta, contra el sentido común, nosotros de cierta forma seguimos clavando a Jesucristo en esa cruz. Entonces, el mensaje para esta semana de su amigo Bipoca, en una conversa que trajeron, es que recibamos ese sacrificio. Que recibamos ese sacrificio que fue voluntario de alguien que es Dios y se hizo hombre por usted, por mí, por sus hijos, por mis hijos, por su esposa, por su esposo, por toda su familia. Vamos a reconciliarnos con ese Jesús que sacrificó su vida en la cruz. Yo quiero bendecir tu vida y quiero que todo en tu familia prospere. Que tengas salud, y que tengas prosperidad. Nos vemos la próxima semana en otra Conversa Catrayer.